Gracias por acompañarnos una vez más al Señalador de Ideas, y en esta oportunidad retomaremos uno de los temas que ya hemos tratado a lo largo de nuestro programa, como es la seguridad. Pero como es costumbre, compartimos el informe. Para casi un tercio de los argentinos, la inseguridad sigue siendo el principal problema a resolver en el país, por delante de otros temas como la situación socioeconómica, la pobreza o el narcotráfico. Según un estudio, para el 32,2% de los encuestados, la inseguridad debería ser el primer tema en la agenda de los líderes del país. Pero la realidad demuestra lo contrario. Muertes, robos y secuestros no entienden de clases sociales. Ya no quedan lugares seguros en nuestro país. ¿Cuál debe ser el verdadero cambio en materia de seguridad? Y usted sabe, señalador de ideas, sinónimo, doctor Miguel Ángel Sagués, doctor Julio Pueyrredón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bárbaro. Qué presentaciones, no se pueden impresionante, quejar. Impresionante, No, y cada vez más, estamos para más, te voy a decir. Sí, igual, sí, ¿no? Usted es muy exigente, es muy Sí. exigente. Ahora, ¿por qué vos no Julio César Pueyrredón? No, Julio Alberto. Ah, Julio Alberto. No. Pero uno dice Julio, enseguida le pega el César. Sí. Julio César Pueyrredón. Sí, tal cual. Bueno, Miguel Ángel, sí, ya que señor. estamos con el nombre compuesto, Miguel arrancamos con el tema de seguridad. Y arrancamos con algo que habíamos comenzado en otro programa, y arrancamos con el tema que seguimos igual, ¿no? Porque seguimos exactamente igual, con muchos comentarios, con muchas propuestas del gobierno, de la oposición, del Congreso, etcétera, etcétera. Y seguimos mal, porque cada semana hay 3 o 4 muertes, sin ni siquiera con la posibilidad del robo, ¿no? Entre comillas, para justificar, pero que no se justifica, y seguimos igual. Entonces, la pregunta es que uno observa con la sensación de tener una familia donde hay chicos que van a la escuela, que vienen, que por ahí no pueden salir a andar en bicicleta, o se les roba una zapatilla, no podemos decir, estamos en una sensación, el adulto, los padres, yo te diría, en una situación de miedo casi patológica, en donde no encontramos salida, ¿no? Es decir, yo quisiera visitar a partes de mi familia que viven en la provincia. Para ir a verlas tengo que cruzar por ciertas zonas que llaman rojas, ¿no? Y que le has pasado cosas a amigos. Entonces me limita toda esa cosa social, de ver a tu familia, de salir con amigos. Estamos mucho más encerrados. Y eso me preocupa, porque no se ve algún atisbo de solución, ¿no? O por lo menos comenzar donde vos ves la punta del hilo, acá está el tema, ¿no? O más policía, o menos policía, más cochecito, más cochecito. Yo creo que eso no tiene que ver con la solución de la inseguridad. Pero bueno, acá lo tenemos a un gran especialista que nos va... Pero previamente me gustaría... Pero lo decía por Julio. Como especialista en letras, claro. No, es increíble, ¿no? Como anécdota graciosa, como para arrancar y ratificar la situación, esto que estamos hablando. El otro día, casualmente, estaba con una persona extranjera. Íbamos en el auto con un GPS. Y en un momento dado el GPS dice, la gallega famosa del recálculo, dice, acercándose a zona peligrosa. Claro, el extranjero me dijo, ¿qué es eso, acercándose a zona peligrosa? Y le digo, oye, mirá, no sé si será en otros países, pero lamentablemente acá, cuando se carga el GPS hasta te marca eso, cuando estás entrando en una zona peligrosa. El problema es que lo escuchás frecuentemente, que el GPS te lo dice, ¿no? Pero te digo algo de lo que vas a hablar. En el coche que tengo, cuando yo voy a entrar el coche al garaje, marcha atrás, me señala un escrito que dice vigile alrededor. Fíjate vos. ¿Pero porque que no rompiste muchas columnas? Será por eso. Pero Miguel Miguel hacía mención a un especialista, y un especialista en seguridad, es nuestro querido amigo, el licenciado Luis Vicat. Gracias, Luis, por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Y tema interminable.
Tema interminable porque en realidad el corsi, el ricorsi, la sinergia del espectro delictivo es dinámica, ¿no? Alguna vez en radio hemos hablado sobre el avance del narcoterrorismo, que tiene 3 etapas, y que nosotros hace ya un año y pico atrás estábamos culminando la segunda etapa. Y hoy hemos comenzado la tercera etapa, de la cual es muy difícil volver. Doy un ejemplo. Antes que des el ejemplo, podemos repasar brevemente cuáles serían esas etapas. Digo, para aquellos que no nos han seguido. Es muy buena la pregunta. Bien, Karina. Las etapas son 3. Porque el narcotráfico internacional hace un estudio de mercado impecable, capitalista, oferta-demanda, ve qué país es amigable, posible. Argentina es un país amigable para el narcotráfico, y lo elige. Luego comienza la primera etapa, que es la infiltración, que es una etapa subrepticia, no ostensiva, encubierta, década de los 70, Aldo Ducler, comienza a hacer toda su logística de previa instalación. Los canales de lavado de dinero, las rosaditas, las blanquitas, en fin. Y en una segunda etapa aparece a la luz pública ya con el sicariato, con las masacres, y acá aparece en el año 2005 la segunda etapa, con una masacre en el Bajo Flores, en una procesión religiosa entre 2 etnias, entre paraguayos y peruanos, que disputaban el control de una villa. Dicho de paso, las villas crecen metro a metro, segundo a segundo. No han podido ser controladas como fenómeno, hay planes de urbanización, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que hay cada vez más santuarios del narcotráfico. Luego, ¿qué pasa? Nos estalla en la cara el fenómeno de Itatí, en donde toda una población es narcotraficante, salvo alguna honrosa excepción de alguna anciana ciega de más de 90 años, pero el resto, desde el intendente, el viceintendente, el yerno, la nuera, el jefe de la Policía Federal local, el de la prefectura, el de la gendarmería, el comisario local, parecía Series Lobo, esa vieja serie que había. ¿Qué nos indica esto? Que ya el narcotráfico ha comenzado su tercera etapa de instalación mediante la cooptación, porque, a ver, no seamos ingenuos, Itatí no debe ser el único caso en la Argentina, tal cual, en donde se pagaron campañas políticas para lograr la colusión de los funcionarios. Y este es el comienzo de la mexicanización, tan denostada, tan denegada por el gobierno anterior, hasta que el Papa Bergoglio la reconoció. Entonces, este proceso de mexicanización, de vaciamiento de la estructura del Estado, que queda como una cáscara por la galería, pero los resortes verdaderos los maneja el narco, es lo que está empezando a pasar, por lo menos en el caso de Itatí, es un emergente, ¿no? Luego hay otros ejemplos de la violencia en los barrios cerrados, porque la sociedad aterrada que comete el error de encerrarse. Entonces un corralito donde están todos los ricos buenos. Y que no es garantía tampoco. Que no es garantía porque además se escucha cada vez en mayor medida, ¿no?, los robos que hay dentro de los country. Claro. La semana pasada ha habido un hito con esto, se cruzó la línea roja. Es la primera muerte de un supervisor de una agencia de seguridad dentro de un barrio cerrado por parte de delincuentes que huían después de haber penetrado subrepticiamente al barrio, y como se tuvieron que ir y venía la policía con la agencia de seguridad, mataron a tiros al supervisor. Esto no pasó nunca en la historia de Argentina, pero acaba de pasar hace unos días. Entonces vamos marcando hitos de no retorno que enervan de alguna manera lo que decían aquí, la sensación subjetiva de inseguridad. Lo que no sale en el diario, lo que me cuentan los amigos, lo que se cuenta en el bar, lo que no se denuncia, que es el 75% de lo que pasa, sí. Esto es lo que hace que exista este displacer, esta frustración que permanentemente se instala en la sociedad y que para nada es bueno, ¿no? Sí, lamentablemente yo creo que lo que decís vos es tan claro. Y el 75% ese que no se denuncia, que incluso sabemos que hasta en algún momento, yo por mi profesión, y a vos te debe pasar lo mismo, me acuerdo hace unos años atrás que hasta te decían que los fiscales les decían que digamos que no tomaran prohibido tomar denuncias o que se diera a conocer
a publicidad, digamos, en los porcentajes de las denuncias y una serie de cosas para tratar de bajar esa sensación de inseguridad, ¿no? Es más, hubo un proyecto de prohibirlo oficialmente, prohibir la palabra secuestro, como si prohibiendo la palabra, como un exorcismo pagano, entonces no existe más porque no lo nombro. Pero en el mejor estilo de lo que se hizo en una época en Colombia, hubo un proyecto de mordaza, una ley mordaza, en donde no se podía contar o publicar los delitos que se cometían. Afortunadamente no pasó. Claro. Sí, una pregunta que te hago, ¿no? Pensando que hablabas del narcotráfico. Por supuesto que no queda duda que el narcotráfico ha instalado la violencia, la inseguridad, también que vivimos. Y se me ocurrió que quizás el no ver solución es que en los distintos medios, incluso hasta en congresos, no se da el valor y el daño que provoca las drogas. Porque, no se comprende. Porque vos fíjate que incluso a ciertos compañeros, amigos, profesionales, yo que estoy en la salud, todos conocemos que algún amigo, algún grupo está con drogas y todo, lo justificamos. Incluso los medios, los comunicadores también. Hoy los comunicadores tratan de igual a igual a un adicto a drogas, y entonces me lleva a pensar que estamos padeciendo una enfermedad adictiva, ¿no? Gran parte de la sociedad ha incorporado una enfermedad adictiva. Y lo que pasa, Miguel, ahí yo creo que hay un problema que se suma, ¿no? Y creo que es el famoso tema de no querer ver las cosas, en el sentido de decir el famoso tema, no quiero entrar en el garantismo y toda esa discusión que ya lo hemos charlado, pero como de tapar, ¿no? Porque yo creo que tenemos, por un lado, un escenario de inseguridad producto de la droga. Otra zona de inseguridad producto quizá también de la juventud, que muchas veces está totalmente utilizada por los adultos para cometer delitos, el famoso tema de la punibilidad. Otro ámbito de violencia en el cual es cada vez más violentos, digamos, los delincuentes en la edad intermedia, incluso hombres y mujeres, ¿no? Que son violentos y que incluso después quería charlar con vos un tema, pero como especialista en seguridad, a ver si vos coincidís con algo que en algún momento me han dicho, pero sin irme de esta línea de pensamiento. Entonces es como que uno dice, bueno, tengo los drogadictos, tengo los jóvenes utilizados, tengo el joven descarriado, tengo el adulto, el profesional del delito, tengo todo ese escenario, y lo que trato, en vez de tratar de atacar y solucionarlo y tomar medidas acordes a esa realidad, ¿no? O sea, tener leyes razonablemente duras y estrictas, independientemente de lo social, que también hay que hacerlo, lo tapo, le tiro tierra y lo escondo. O le tiramos figuritas de colores, sacamos con bombos y platillos un viejo proyecto que ya se usa en algunas provincias de enchalecar a los motoristas con un casquito, con un sticker. Sí. Violar la manda constitucional de libre tránsito que tenemos todos, y entonces prohibir en ciertas zonas que circulen 2 varones en moto. Ahora bien, antes que se venga la avalancha de amparos, mi querido colega, porque seguramente va a dar, yo planteo un leading case. 2 hermanos que viven a 60 kilómetros de la fábrica y van en su motito. No van a poder ir más, porque a 30 kilómetros la pinza policial le va a decir, uno se baja y sigue corriendo, y si pierde el prende, cosa suya, y ahí van a venir las cuestiones judiciales. En una provincia, Tucumán, que tiene el 60% de su delito cometido por motochorros, el secretario de Seguridad tuvo la misma idea, dice, bueno, vamos a prohibir que circulen 2 personas en moto en determinadas zonas, pero eso sí, si son varones. Si es mujer, puede ir de acompañante detrás. Así que la mujer, para el secretario de Seguridad de Tucumán, no delinque, lo cual habla muy bien de su visión de lo femenino, ¿no? Maravilloso, pero me parece algo bizarro, porque las mujeres también delinquen. Bueno, ahí justo íbamos al tema que yo te quería preguntar, y acá yo creo que me voy a ganar
por eso quiero decirlo bien, porque y me pueden llegar a tirar un vaso de mi izquierda. A generar el suspenso. Ah, ¿vas a generar el suspenso? Claro, bueno, hacemos está la bien. pausa y después sí, porque me quedé tiro. con la intriga ya cuando le comentaste a Luis una cosita que te quería preguntar. Pero bueno, nos vamos a enterar en el próximo bloque. Auspicia este programa Banco Provincia. Y quiero desasnar la intriga que tengo, y creo que los que se están viendo también. ¿Qué es lo que va a preguntar el doctor Julio Pueyrredón? A ver. ¿Cómo lo digo? Aprovechando que lo tenemos a Luis acá. Aprovechando que lo tenemos a Luis acá, que es un amplio conocedor del tema de seguridad. Y antes de que me tiren con todo y empiecen a llegar mails diciéndome de todo, aclaro, como dije cuando tratamos el tema del femicidio, que la mujer para mí está en un pedestal, viste, ahí me cubrí. No, ahí te corriste bien. Pero hablando con una persona especialista en seguridad, una persona que era un militar, en realidad incluso creo que si la memoria no me falla no era de acá, hablando sobre tácticas de seguridad, y me acuerdo que hablábamos y me decía, mira, si vos estás en una situación de peligro en la cual hay 3 hombres y una mujer, los 4 armados, y vos tenés un arma y podés defenderte, no dudes, a la primera que tenés que matar es a la mujer. Sí. O sea, esto que suena un poco machista bueno, después te voy a aclarar por qué antes de que me vengan todas las de ni una menos a golpear la puerta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque me dijeron, porque ella no va a dudar en matarte a vos. Exactamente. Ahora yo te pido a vos tu opinión. Vamos a dar pruebas. No, vamos a dar pruebas de la proficiencia que tiene la mujer. La mujer generalmente es más detallista, si es un entrenamiento va a prestar más atención, va a poner más garra. Y esto lo vemos en este momento en el conflicto sirio, con las Peshmerga. Los Peshmerga o el ejército de Kurdistán o las brigadas del Tigre que tiene extranjeros, las brigadas femeninas son las más temidas por los terroristas. Claro. Porque tienen una ferocidad increíble, una tenacidad en el combate. Y además por un detalle, ¿no? Es decir, si a un yihadista lo mata una mujer, no va al paraíso. No va al paraíso. Así que esto también se usa religiosamente, digamos. Pero la mujer en general es más detallista que el hombre, y hasta en los empleos se nota, ¿no? Es decir, cuando hay cuestiones de responsabilidad, la mujer es más responsable. Esto es una realidad. Y cuando se dedica a delinquir es más feroz que el hombre. Es más feroz que el hombre. En general ha habido casos, ¿no? Así que el hecho de que pueda circular libremente me parece que es uno de los tantos brulots, dirían los franceses, que se ha cometido en este proyecto táctico que no tiene nada que ver con diseños de políticas estratégicas de seguridad, ¿no? Y esto, Luis, hablando, vos recién hablaste un poco de todo lo que son los grupos terroristas, sirios y todo ese tipo de cosas. Esta onda del terrorismo, el 4.0, digamos, o sea, que lo llaman creo que los lobos solitarios también. Los lobos solitarios. Eso, que aparte incluso ahí pueden haber hombres, mujeres, puede haber de todo, ¿no? O sea, ¿vos pensás que ese tipo de terrorismo puede estar también empezando a actuar en la Argentina? No me cabe duda. ¿Qué es el terrorismo 4.0? Sí, y bueno, y eso sí es la última variable del terrorismo. Es decir, en un conflicto asimétrico, como es el conflicto del Daesh, mal conocido acá como ISIS, que es un desprendimiento de los talibanes, de Al-Qaeda, en fin, la historia es larga, pero en este momento ellos están perdiendo geográficamente, en términos militares tradicionales, una guerra. Una guerra que los hace que cayó Mosul, está por caer Raqqa, que es la capital del califato, y demás. Entonces, ¿qué hicieron en su momento? En una hábil maniobra de inteligencia que la vieja Europa no supo detectar a tiempo, se revolvió y les mandó sus propios terroristas salidos de Europa a Europa como células dormidas o como lobos solitarios. Tenemos casos en Francia de atropellamientos, apuñalamientos, la muerte en Orly hace 2 días atrás de una persona que quiso sacarle un arma a una policía en el aeropuerto. Hay 1000 formas de atentar con armas no tradicionales, y además está este concepto de la sacralización del martirio, ¿no? El mártir
en esta deformada versión del Corán, que es el extremismo islámico, totalmente equivocada, cuando se hablan de justamente la gran guerra y la pequeña guerra, la yihad. La yihad. Nosotros tenemos en el Corán, habla de dos yihad, la pequeña y la grande. La gran yihad es una yihad espiritual, es el mejoramiento de nosotros mismos. Y la pequeña yihad es el combate al infiel que nos combate, pero no el combate a cualquiera. Bueno, acá se hizo un estropicio, de alguna manera se promulgó los aluviones de refugiados a Europa, y ahora tenemos una Merkel que no sabe qué hacer con tantos lobos solitarios metidos adentro, y luego vienen los atentados y demás. Entonces, cuidado con esto, porque este es un escenario que también va a aprovechar el narcoterrorismo mundial y que también va a aprovechar ciertos factores políticos, y es realmente una cuestión a tener en cuenta. Luis, volviendo un poquito a nuestro país, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que decís vos también, las organizaciones son cada vez de la violencia, digamos, son organizaciones pequeñas, grandes. ¿No hay casos individuales en donde predomine? No. Hay casos individuales para ciertos delitos. Hay casos individuales en el pungueo, en el arrebato, en el motochorro solitario. Yo digo, ¿por qué penar dos personas en motos? Y muchos, el famoso motochorro mediático, amigo que asaltó a un turista canadiense y iba solo. Claro, esto ya da de por tierra el proyecto. Pero además existe lo que se llama la réplica delictiva. Claro, pero yo iba en cuanto a que tenemos que estar preparados, si atacar a las organizaciones, o de 4 o de 5 de las pequeñas hasta las grandes organizaciones, y no dedicarnos tanto a lo individual como delincuencia, ¿no? Lo que hay que dejar, es decir, lo que hay que no descuidar es lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo táctico. El patrullero acá, la pinza, el control, etcétera. Pero esto en general no sirve, porque no a la larga lo que produce la réplica delictiva, como el secuestro diario, por ejemplo, es justamente el hecho de que da resultado. Se cobra, se libera y demás. Entonces, si subimos al plano estratégico y hacemos inteligencia criminal preventiva, trabajando fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales, antes que el delito se produzca, ahí está el éxito. Claro. Este es el kit de la cuestión. Tiene que haber dos cosas: voluntad política y capacidad técnica, por supuesto, ¿no? ¿Vos no considerás que hay voluntad política en este momento en Argentina? Voluntad política hay. Nadie quiere cargar con esta mochila. No queremos Venezuela, no queremos Corea del Norte. Evidentemente hay voluntad. Lo que está fallando quizá es a la hora de esa voluntad transformarla en hechos, transformarla en proyectos. Ahí vemos que se desgrana, como por ejemplo este proyecto de las motos. Nos estamos quedando en el sexo de Los Ángeles. El tema de las motos no fue implementado en otros países, creo en Colombia, en si Nicaragua, no recuerdo mal. Bueno, lo que dicen es que dio éxito. Vos sos el especialista y sabrás. También dicen que los defensores de la tolerancia bajo cero, siempre digo yo, o la tolerancia cero de Estados Unidos, dicen que en su momento el alcalde, que ahora es asesor de Trump, y que se copió de William Bratton, que era un superintendente de los subterráneos, un proyecto que era cuasi fascista, en el cual todos los afroamericanos que escupieran en el suelo iban 3 años presos y demás, o que saltaran el molinete del subte, dice que bajaron el 20% del delito. Y es cierto, en ese momento se bajó por las broken windows, esta teoría de las ventanas rotas que tomaron de 2 especialistas americanos, se bajó el delito. Pero lo que no dicen es que en otros lugares con policía amigable de proximidad a la europea también bajó el 20% del delito. Pero la tolerancia bajo cero o tolerancia cero lo que hizo es la primera huelga policial de la historia en New York, porque los policías hicieron huelga porque empezaron a ir presos de tantos malos arrestos que hacían con la tolerancia cero. Y la primera huelga policial de Estados Unidos fue de la tolerancia cero. Bien, ya despidiéndonos, tenemos que recomendar este libro, que ya es cabecera, por lo menos para nosotros tres es cabecera, del licenciado Luis Vical. Yo ya tuve la suerte de leer varios sectores del libro y te digo que es muy bueno. Muy interesante. Muy Autopreservación útil. Urbana, sobrevivir en la ciudad. A ver, lo tomamos en esta cámara. ¿No? Atrás tuya ya.
para allá. Ahí está. ¿Lo vemos? Ahí está. Autopreservación urbana, sobrevivir en la ciudad, del licenciado Luis Vicat. Altamente recomendable. Gracias, Luis, por acompañarnos una vez más. Un placer, como siempre. Y no será la última. No será la última. Ya andás sabiéndolo. Bien. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.